Bueno, bienvenidos a este módulo, a este segundo tema del módulo 3 de gestión financiera que llamamos 3.2, que vamos a hablar sobre liquidez y financiamiento. Vamos a ver lo que es el ratio de liquidez propiamente dicho, vamos a ver los ratios de financiamiento y por último hacer algunas conclusiones de lo que es la solvencia de corto y largo plazo. El ratio de liquidez y financiamiento que estuvimos viendo en la diapositiva general mostraba por un lado la liquidez, la posibilidad de hacer frente a las obligaciones de corto plazo y se hacía comparando el activo corriente con el pasivo corriente donde salían estas razones de liquidez. Y por otro lado, como vimos en la primera diapositiva donde presentamos todos los ratios, los diagnósticos de financiamiento surgen de comparar principalmente el activo o el patrimonio respecto al pasivo o las deudas. Y ahí surge, por ejemplo, el ratio de financiamiento de inversión. La liquidez, en economía se dice la capacidad que tiene un activo de transformarse rápidamente en dinero. Se dice que un activo es más líquido a medida que se transforma más rápido en dinero. También se utiliza este término para hablar de que una persona, una empresa o una entidad bancaria tiene capacidad para hacer frente a sus obligaciones. O sea, con estos términos se entiende lo que puede ser la liquidez de un activo o de una persona o institución. Los ratios de liquidez son relaciones que buscan comparar las disponibilidades de corto plazo con las obligaciones de corto plazo. Por eso surge de las divisiones entre activos corrientes y pasivos corrientes. El ratio que más se utiliza es la razón corriente. Esta razón corriente es una división entre el activo corriente, es decir, principalmente inventario y cuentas por cobrar, con el pasivo corriente, donde se encuentran principalmente los proveedores y algunas deudas bancarias de corto plazo. Se afirma que un valor saludable de este ratio podría ser cercano a 1, ya que no es ni demasiado grande ni muy pequeño, y si es 1 o levemente mayor a 1, estamos diciendo que el numerador, es decir, los activos corrientes, son mayores que el denominador, es decir, los pasivos corrientes, y nos quedaríamos tranquilos que tendríamos el dinero suficiente para afrontar las obligaciones de corto plazo. Si esta razón corriente era menor que 1, decimos que la empresa está teniendo peligro de caer en insolvencia de corto plazo porque tal vez no tiene los suficientes activos corrientes para poder hacer frente a sus deudas de corto plazo. Lo bueno es que no tiene muchos activos inmovilizados y algunas empresas ven como una buena estrategia apalancarse justamente con los proveedores, donde entonces el pasivo corriente es mayor que el activo corriente, pero se tiene contemplado y se tiene en la negociación la posibilidad de que estos proveedores te esperen. O sea, algunas empresas se financian con los proveedores y eso les genera un ratio menor a 1 que los pone en riesgo de insolvencia, pero con menos aporte de los dueños. Un ratio mayor que 1 indica que la empresa es solvente, que tiene la liquidez suficiente para hacer frente a las obligaciones de corto plazo, pero a cambio de eso tal vez está teniendo, eso sería lo bueno, pero lo malo es que tal vez tiene demasiada plata inmovilizada. Entonces, otra forma de analizar la liquidez es la razón ácida, que se llama, que es muy parecida a la anterior, pero solamente le quita a veces los inventarios, le quita la posibilidad de vender la mercadería. Entonces deja como el pasivo corriente, el activo corriente, perdón, sin los inventarios, está quedando caja, banco y documentos a cobrar de corto plazo dividido al pasivo circulante. Es decir, que solamente considero aquellos activos financieros, la disponibilidad de caja o cobrar ciertas ventas como la posibilidad de hacer frente al pasivo corriente. Este indicador es importante cuando se considera que los inventarios no son de muy rápida venta o venderlos apurados puede generar mucho quebranto o pérdida. Hay una relación, vamos a la relación de endeudamiento ahora, o las relaciones de financiamiento, que son las que relacionan un poco qué tan importante es el pasivo de la empresa, ya sea respecto a las inversiones o activos o a los aportes de los dueños. Por ejemplo, la relación de endeudamiento tradicional es hacer un cociente entre el pasivo y el patrimonio neto. Si esta relación de endeudamiento diera similar a 1, podríamos decir que la empresa se está financiando de manera muy parecida entre deudas bancarias y con los dueños, por lo cual la proporción entre esas dos deudas son muy parecidas, por lo cual el ratio podría ser cercano a 1. A modo para entender un poco mejor este ejemplo de política de financiamiento, supongamos que una empresa quiere tener un ratio que considera que es saludable financiarse en proporciones muy parecidas. En ese caso queremos que no se aleje mucho de 0,5. Por ejemplo, queremos que nunca sea muy diferente de 50% la proporción entre uno y otro tipo de financiamiento, o sea, la caja violeta, que es el pasivo, la caja verde, que es el patrimonio neto. Entonces ahí consideraríamos que ese valor saludable es que no se aleje mucho de ese ratio. Entonces, si supera el 0,6,
el ratio, diríamos que se está endeudando demasiado y está cumpliendo muchas obligaciones con terceros, está teniendo mucho compromiso con terceros. Si es 0,4, se dice que la empresa se está endeudando demasiado con capitales propios, es decir, que los dueños son los que están corriendo gran parte del riesgo y no está habiendo posibilidad de apalancamiento. Endeudamiento de corto y largo plazo, otra forma de analizar esto, es cuando considero cuánto es el pasivo respecto al patrimonio neto, pero distingo cuánto es el pasivo de corto plazo del activo, del pasivo de largo plazo. Entonces saco dos ratios, uno que sería la ración de endeudamiento de corto plazo, considerando en el numerador el pasivo corriente respecto al patrimonio neto, y calcular un ratio similar de endeudamiento de largo plazo, donde en el numerador pongo los pasivos de largo plazo, es decir, los pasivos no corrientes, y los comparo con el patrimonio neto. Otro ratio importante, que es un poco más popular, que es el que está en la diapositiva de la materia, justamente, es el financiamiento de la inversión, donde se compara cuánto es la relación del pasivo, pero esta vez respecto al activo, no respecto al patrimonio neto. Es decir, que de alguna manera es cuánto representa la cajita violeta en proporción a la cajita roja, con el vocabulario del modelo Fensus. Si esto diera 50%, decimos que la mitad de la inversión está siendo financiada con pasivo. Si fuera cero, es importante entender que este ratio, el valor más chico que puede tomar es 0 y el valor que puede tomar es 1, que es en el caso que estoy totalmente apalancándome o financiándome con deuda de terceros, y eso sería el caso del 100%. Si el valor es muy bajo, por ejemplo el 10%, la empresa prácticamente no está tomando deuda. Lo bueno es que se está mostrando solvente frente a potenciales financiadores porque no tiene deudas, pero lo malo es que el riesgo lo está corriendo principalmente los accionistas. Por otro lado, si este valor de financiamiento de la inversión diera demasiado alto, por ejemplo un 90%, la empresa está muy endeudada. Eso por un lado les va a gustar a los dueños porque ellos están teniendo poco riesgo, están corriendo con las inversiones que realizan, pero lo malo es que se está viendo insolvente para potenciales financiadores a futuro.